En medio de la tiranía de Trujillo, surgió un hombre cuya historia desafía toda lógica humana. Un profeta de República Dominicana que pasó de ser delincuente y adicto a un canal vivo del poder sobrenatural de Dios. Con visiones divinas, sanidades y un llamado apasionado, marcó toda América Latina antes de partir trágicamente a la eternidad. Esta es la crónica de su vida, desde una infancia de oscuridad a la llama del Espíritu, hasta su paso al reino. Una historia de redención, fuego celestial y advertencias profundas para quienes han sido llamados por Dios. Luis Ernesto Urbáez. Luis Ernesto Urbáez nació en 1930, en el municipio de Cabral, provincia Barahona, en la pobreza extrema. Su padre, Ramón Urbáez, y su familia se mudaron a Santo Domingo, al barrio San Carlos, cuando él aún era niño. Desde muy pequeño enfrentó abandono. A los 7 años su madre, sin recursos, lo llevó a un reformatorio. Allí se formó una infancia dura, sin amor, sin esperanza. Al crecer, Urbáez se inclinó al crimen. Se convirtió en Luis Pullita, célebre carterista en la calle Duarte, y más tarde lideró una banda de 9 delincuentes. Varios fueron ajusticiados en la persecución implacable del régimen de Trujillo, uno por uno sacados de la celda a las 3 de la mañana, sin regreso. Solo quedaba Urbáez. También fue boxeador amateur, arriesgando su vida por dinero, incluso perdiendo casi la vista de un ojo durante un combate. Su mundo era el delito, la cárcel y la supervivencia. Sin educación, ni fe, ni esperanza. Sin embargo, junto a su vida delictiva, comenzaron los primeros indicios de lo sobrenatural. Su detención en varias ocasiones parecía orquestada para terminar de forma fatal. Pero la providencia, un hombre vestido de blanco que abrió la celda, milagros inexplicables de escape, fue el preludio de algo mayor. Este hombre, en el lodo de sus propias depravaciones, recibió las primeras manifestaciones divinas. No era formación religiosa, era contacto directo con lo sobrenatural. En ese contexto, la pobreza física y espiritual de Urbáez sería la base de su transformación radical. En 1957, la vida de Urbáez llegó a un punto crítico. Estaba preso nuevamente, y 4 de sus compañeros de banda simplemente desaparecieron, sacados de la celda y ejecutados por órdenes directas de Trujillo. Solo él quedaba vivo. Sin previo aviso, fue llevado también a morir, pero ocurrió algo extraordinario. En un momento de profunda desesperación, Urbáez oró: «Señor, si me salvas la vida, me arrepiento». Instantes después, una figura blanca quitó el cerrojo de su celda, escapó sin ser herido. Esta no fue la única ocasión en que rozó el fin. En otra visita, cuando casi tenían la orden de matarlo, lo salvó milagrosamente una hermana del propio Trujillo, que se enamoró de él. Él logró evadir la muerte, pero siguió viviendo igual, sin fe, sin Dios, hasta que aquello no le bastó. Luego vino su experiencia más drástica. Los testimonios narran que en un instante estuvo tan cerca de morir que literalmente creyó haber cruzado al otro lado. Sintió abandono, vacío, ausencia total. Sus recuerdos regresan con visiones de condena, ausencia de cualquier luz o alivio. En ese estado comprendió que no era invencible, que la muerte iba a llegar, y no lo dejó en paz. Estos encuentros con la muerte fueron más que varios sustos, fueron llamadas urgentes al arrepentimiento. En el contexto del terror trujillista, donde vidas eran tomadas sin piedad, Urbáez se dio cuenta que entre un sistema opresor y una eternidad sin redención, prefería morir en manos de Dios que en las de los hombres. Uno de los puntos culminantes ocurrió poco después de su primer escape. Sin alimento, escondido, solo y herido, sentía que la vida lo abandonaba. En medio del miedo, su mente visualizó escenas de su propio funeral. Su alma se llenó de tristeza y, finalmente, en un acto irrepetible, oró con llanto profundo: «Señor, si hay un Dios, aquí estoy, usa mi vida aunque sea, haz que valga». No se trata solo de experiencias cercanas a la muerte. Es la formación interna de alguien que entendió que lo sobrenatural era real y más poderoso que cualquier miedo. Urbáez no había leído la Biblia, no sabía orar, pero Dios habló directamente, sin intermediarios, con visiones, sueños y señales. Todo eso preparó su corazón para el encuentro que estaba por venir. La conversión definitiva de Urbáez ocurrió en 1957, en un acto público de evangelismo liderado por los misioneros puertorriqueños David García Madera y Jaime Cardona, en el Parque Julia Molina, Villa Consuelo.
Allí, miles asistían atraídos por señales frecuentes de sanidad. Urbáez, incrédulo, asistía como espectador, más curioso que creyente. Pero algo en su interior rumiaba desde las experiencias anteriores. Cuando el predicador mencionó: «Hay un hombre aquí que dice en su mente, si Dios me usa más que a mí, me convertiré», Urbáez sintió que esa voz hablaba directamente a su corazón. Conmovido, sin permiso, se levantó y caminó sollozando hacia el frente. Y lo que ocurrió transformó su alma. Se rindió completamente. En ese instante se convirtió, entregando su vida a Cristo, con una intensidad tal que el lugar tembló espiritualmente. Inmediatamente se unió a la cruzada de la calle Ravelo, con cerca de 100 miembros, dirigida por el pastor Francisco Astacio. Allí, bajo la tutela de Astacio y los testimonios de David García, Urbáez se entregó al ayuno y la oración radical. Ayunaba hasta 21 días. Oraba de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Buscaba la unción divina con pasión desbordante. El enfoque de su fe inicial no giró en torno a teología, sino a hambre espiritual. Buscaba el poder de Dios, señales tangibles, manifestaciones del Espíritu Santo. Y las encontró. Su vida cambió drásticamente. De carterista y ladrón, pasó a un hombre de oración intensa. Y aunque no sabía leer bien, ni tenía estudios bíblicos, comenzó a versarse en el poder de la palabra y la aplicación de fe para milagros. Aquella conversión no fue un punto final, sino el comienzo de una travesía de fe radical. Desde los primeros pasos en la fe, Urbáez comenzó a testificar el poder de Dios en su vida física. Recordamos que en su juventud casi perdió el ojo derecho. Después de su conversión, la visión enferma del ojo empezó a sanar dramáticamente. Él mismo declaró que luego de recibir sanidad espiritual, veía mejor con el ojo lesionado que con el bueno. En una campaña organizada por la iglesia, precisamente, fueron varios los enfermos que recibieron sanidad inmediata ante su imposición de manos. Personas con ceguera parcial, con dolores crónicos, incapacitadas por enfermedades respiratorias, fueron sanadas repentinamente, según miles de testimonios recogidos. Un caso emblemático fue el de un joven músico con heridas graves producidas por un accidente. El muchacho, inmovilizado, fue traído ante Urbáez, quien rompió en oración y le impuso las manos. El joven se levantó caminando. Su lumbalgia había desaparecido. En cuestión de minutos pudo tocar el piano, sorprendiendo a todos. Pero el milagro más comentado fue cuando resucitó a una persona. En una ocasión en Santo Domingo, rodeado de decenas de testigos, Urbáez impactante ordenó en voz alta: «Volvemos a la vida», y esa persona, fallecida momentos antes, comenzó a respirar con mirada de asombro. El evento fue captado por radios locales, trasladado por testigos a periódicos, e incluso llegó a oídos de David García Madera. Estos milagros se hicieron tan frecuentes que visitantes y periodistas describían las multitudes congregadas para ser sanados. Arribaban en coches, a pie, desde barrios limítrofes de Santo Domingo y de provincias cercanas, con expectativa palpable. A veces había hasta 10,000 asistentes por campaña. El estilo de Urbáez no era un show teatral, sino una acción directa de fe. Imponía manos, ordenaba a la enfermedad salir y la gente sanaba. Aquello abrió brechas para su reputación internacional. Pastores de diferentes credos comenzaron a mencionar su nombre en sermones. Su ministerio cobraba fuerza a pasos agigantados. El multiplicador clave. Él mismo mantenía una vida de ayuno prolongado. Hasta 40 días en momentos decisivos, en un afán constante por mantener la conexión, no por notoriedad. Su lema era: la unción se cultiva en el desierto. Él entendía que cada señal, cada voz milagrosa, venía a través del precio pagado en oración y silencio. Así, la sanidad milagrosa fue su carta de presentación y su ancla espiritual. No era propaganda, era revolución espiritual. Generó un avivamiento inédito en República Dominicana, mismo que resistió desprecios de religiosos tradicionales, pero fue validado por los resultados tangibles. Los testimonios, las pieles de lepra sanadas, ciegos viendo, enfermos liberados. Desde 1958, Urbáez inició lo que él llamó de la cárcel al púlpito. Sus primeras campañas tenían lugar en iglesias modestas, plazas y callejones de Santo Domingo. Su reconocimiento creció rápidamente gracias a su estilo práctico: ayunos prolongados, oración continua, imposición de manos y la proclamación de sanidad divina.
Los pastores que habían visto su transformación lo invitaron a varias cruces ministeriales, en Los Minas, San Pedro de Macorís y otros pueblos dominicanos. Se contaba que en una campaña en Los Minas, interrumpió la manifestación de burlas de un adolescente, reprendió con autoridad espiritual y las manos del chico se ataron inmediatamente, cambiando el ambiente completo. En menos de un año, su ministerio produjo retornos masivos de cristianos que se habían alejado. Pastores avivados, familias restauradas y conversiones masivas. Más que predicaciones, eran eventos de Dios. La gente lloraba, sanaba, caía en poder, se transformaba de raíz. El énfasis de su predicación: acción de fe y el nombre de Jesús. Según él, solo el nombre de Jesús provoca lo sobrenatural. Enseñaba: unción no es ritual, es encuentro. Fe sin acto es fe muerta. Y por ello las multitudes respondían. El ministerio crecía más por experiencias que por discursos. En paralelo, escribió artículos y pequeñas publicaciones con relatos de milagros e instrucciones para ayuno y oración. Participó en entrevistas, eran transmitidas por radio. Su voz comenzó a llegar también al Caribe. Sin embargo, también generó críticas. Algunos pastores acusaban su ministerio de teatral, de manipulación o falto de doctrina. Hubo quienes tacharon ciertos dones como demoníacos, pero la mayoría continuó reconociendo la transformación social y espiritual en zonas marginales. Así, en un lapso de pocos años, Urbáez pasó de ser un ex convicto a ser un evangelista convocado. Su presencia generaba tensión entre lo tradicional y lo renovado, pero los resultados respaldaban su llamado. Entendió que su vida era para servir sin miedo al qué dirán, y más importante aún, sin regresar a sus pasos anteriores. Con el tiempo, Luis Urbáez evolucionó de predicar testimonios a enseñar principios de fe profunda. Dejó de lado la crónica personal, aunque jamás abandonó los relatos milagrosos. En lugar de mostrarlos como lo central, los usó para impulsar a audiencias a confiar en Dios. Fundó encuentros denominados Círculos de Fe, donde explicaba versículos clave del Antiguo y Nuevo Testamento, con un enfoque práctico. Si lo dijo Jesús, pásalo a tu vida con fe activa. Usaba mucho Marcos 11:23. Si dijeres a este monte, quítate de ahí y échate en el mar. Este llamado lo llevó a recorrer pueblos del Caribe y Centroamérica, impartiendo seminarios intensivos sobre fe, prosperidad espiritual, sanidad y la autoridad de la palabra hablada. También inició campañas de discipulado, ayunos colectivos, retiros de 3 días en el monte y talleres para pastores jóvenes. Según testimonios, varios ministros dominicanos atribuyeron su estilo pastoral y fervor a estos momentos de instrucción con Urbáez. Su mensaje tenía 2 pilares: acción profética, declaraciones de la palabra de Dios, y cultivo personal, ayuno, oración, ayuno. Afirmaba que la fe no era algo que se mencionaba, sino una forma de vida. Por eso su prédica iba dirigida a personas cansadas del formalismo, deseosas de impacto real. En 1965 inició viajes regulares a Puerto Rico y a lo que hoy es la costa este de EEUU, conectando con iglesias carismáticas. Allí enseñó la unción como don disponible, no exclusivo de grupos religiosos. Las campañas en Miami, Nueva York y Newark se llenaron con dominicanos y latinos hambrientos de poder espiritual. Incluso su hijo, Luis Jr., fruto de su matrimonio con Luz Divina, creció en ese entorno ministerial. Este rol de maestro nutrido de experiencias fue su sello distintivo. Ya no solo sanaba, enseñaba cómo operar. No ocultaba sus caídas posteriores, de las cuales se arrepintió, pero enfatizaba: el camino del avivamiento requiere sacrificio, fidelidad y obediencia constante. Su influencia en el campo de la palabra de fe fue real. Formó una generación de evangelistas influenciados por su audacia. Su legado se cimentó ahí, no en la fama, sino en el mandato de levantar iglesias, sembrar discipulado, formar ministerios fundamentados en fe activa. A partir de los años 60 y hasta la década de los 70, Luis Urbáez expandió su ministerio más allá de la República Dominicana. Su recorrido incluyó países como Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Argentina y Estados Unidos. En cada lugar organizó campañas multitudinarias, con mensajes que combinaban evangelismo, sanidad y enseñanza práctica de fe. Por ejemplo, en Argentina en 1981 una campaña resumía su estilo:
Congregaciones de miles escuchaban sus predicaciones, veían sanidad, relatorios de milagros y su proclamación firme del amor y poder de Dios. Las multitudes lloraban, recibían liberación, y sacerdotes católicos confesaban haberse conmovido y renovado. En Costa Rica, testimonios cuentan que después de su predicación se desató un avivamiento en iglesias evangélicas, con renovaciones de ministerios, aumentos en asistencia y proyectos misioneros impulsados por jóvenes llenos de fuego. La prensa cristiana en América Latina escribía sobre él: el predicador más usado de Latinoamérica en los últimos tiempos. Su librería alcanzó lectores excitados por aplicar sus enseñanzas. Era frecuente que distribuía folletos y cartas de oración traducidas al inglés y español para llegar a más audiencia. Sin embargo, este éxito también trajo resistencia. En Estados Unidos, algunos pastores cuestionaron los métodos, lamentando la falta de estructuras formales. En ciertas campañas se documentaron confrontaciones, acusaciones de orgullo y abuso espiritual. Pero esto no frenó su influencia. En Brooklyn, su funeral fue asistido por cientos de personas, incluidas varias figuras prominentes de la comunidad evangélica latina. Posteriormente, fueron fundadas en República Dominicana varias iglesias y ministerios cuyos fundadores recibieron discipulado directo de Urbáez. Su estilo fue heredado a una nueva generación que sigue operando sanidades y renovación espiritual. Aunque el avivamiento perdió algo de su intensidad tras su partida, su impacto persistió. Se lo recuerda con respeto, admiración, incluso en clases bíblicas y retiros ministeriales, como un ejemplo radical de fe que cambió vidas a punta de testimonios milagrosos y prácticas espirituales profundas. En los últimos años de su vida, Urbáez enfrentó jornadas difíciles. Se alejó brevemente del mensaje de sanidad, entrando en una temporada de desierto ministerial. En ese período, fue criticado, acusado de caída doctrinal, abandono y pecado. Pero regresó. Oró 20 días y oyó de Dios volver a su camino de sanidad divina. Regresó al púlpito con renovada intensidad, aunque enfrentó oposición. El 1983 marcó el trágico final. Según testimonios, se encontraba en Brooklyn, cuando se presentó en una discoteca para asuntos personales. Un enfrentamiento con la mafia derivó en incendio intencional. Él y otras 7 personas quedaron atrapadas. Urbáez fue encontrado calcinado, de rodillas, en un baño. Su cuerpo fue identificado por dentadura y un anillo. Su funeral fue en la funeraria Ortiz, impactando a la comunidad latina cristiana. Su partida fue un golpe para quienes veían en él una autoridad espiritual elevada. Su esposa, Luz Divina, y su hijo Luis Jr., pastor en Las Vegas, lloraron su partida, pero siempre resaltaron su fidelidad hasta el final. Su legado dejó 2 líneas de reflexión: el gran poder y coste del avivamiento. Su vida demostró que el fuego espiritual viene con sacrificio, largas vigilias, renuncias, ayuno total. No es espectáculo, es proceso de formación. Sin ese calor interior, uno no sostiene un movimiento real. La fidelidad cuesta más que el éxito. En los últimos años hubo errores, momentos de fragilidad, decisiones cuestionables. Pero Urbáez enseñó que aunque se caiga, lo importante es volver, alinearse, pagar el precio. Aunque ese camino corte con amigos, oportunidades, reputación. En la actualidad, su legado sigue vivo en ministerios que florecen en República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica y etc. Su hijo predica el mensaje de su padre: sanidad y fe activa. Y aunque su muerte fue violenta, muchos afirman que solo él conocía el precio del llamado y el compromiso. Citaron sus palabras de los últimos días: Dios me ha mostrado que pronto me llevaría, y yo he andado en paz con eso. Hubo quienes dudaron de su salvación, pero quienes lo conocieron afirmaron que vivió y murió siendo siervo de Dios. En sus funerales, más que dolor, hubo testimonios de eternidad, vidas sanadas, corazones restaurados, testimonios dados en nombre de Jesucristo. Hoy, aquel carterista convertido en profeta es recordado como paradigma de avivamiento, radical, poderoso y humano. Su vida es una advertencia poderosa. Ser usado por Dios no exime del costo ni del camino de obediencia. Sé fiel hasta el final. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de los generales de Dios, los hombres ungidos y la poderosa obra que Dios ha hecho a través de ellos. Si te ha gustado este contenido, suscríbete a Fuego TV y activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos llenos de fe, valentía y unción.
Nos vemos en la próxima historia. Dios te bendiga.